Nos hemos conocido debajo de árboles, en la calle, platicando, gritando que Panamá vale más sin minería. Bienvenidos y bienvenidas, ellos nos van a ayudar a comprender esta situación en la que estamos como pueblo y como América Latina. Paz y bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y gracias por la organización de la actividad a Iglesia y Minería. Yo iniciaría un poco por tratar de que pensáramos sobre la importancia que tiene el asunto minero en el marco de las elecciones, de este ejercicio enorme que vamos a realizar el domingo. Y la verdad es que cuando nos hicieron la invitación y ahí dice minería y elecciones, la primera sorpresa que tengo que admitir es que hice un repaso y es que no había visto antes, la verdad, en otras elecciones el tema minero junto con la palabra elecciones. Entonces ahí, como generalidades, digamos, lo primero es que por primera vez el asunto minería es un tema electoral en Panamá. Y esa relación solo, desde mi punto de vista, se puede explicar en un proceso de cambio social, es decir, no solo en un evento de protestas de octubre, noviembre, sino de un proceso de cambio social que se viene dando en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, y que hacen que empecemos a tratar desde otra forma el tema electoral, por ejemplo, las elecciones como determinante del cambio, frente a las elecciones interpeladas por ese proceso de cambio que viene a darse. Es decir, cuánta de nuestra población tiene cifrada la esperanza en que las elecciones del domingo van a producir el cambio social, político, económico que necesitamos, frente a una población que cada vez está más sintiendo o realmente actuando, interpelando a esas elecciones, en este caso, desde una lucha por un país, por una tierra, por una casa común libre de minería. Entonces, desde el cambio estamos interpelando las elecciones. Eso quería ponerlo como una condición ahí de base para mirar el asunto. El tema, a pesar de que ha sido eludido en los debates oficiales, que Isaías hasta lo señaló en un artículo, en general el tema ambiental no ha sido tratado con la debida relevancia, pero está allí presente como un criterio de selección y de discriminación por gran parte del electorado, sobre qué, usan mucho la palabra oferta, ¿no? De cuál oferta electoral o de cuál propuesta es con la que nos sentimos más identificados. Entonces, toda esa explicación de verlo un poco como proceso nos debe llevar un poco a preguntarnos sobre por qué un tema que había estado en el país por décadas y décadas llega a masificarse, a ocupar un lugar tan relevante y definitivamente que hay antecedentes en nuestra historia de que la minería en Panamá no es nueva, de que hemos tenido diversas experiencias en el país, algunas de mayor conflictividad, otras de menor conflictividad, pero lo cierto es que se han ido marcando diversos hitos, digamos, en esa historia de la lucha antiminera en el país, y algunos han dejado saldos muy negativos que entonces la propia sociedad va reconociendo como una industria que no le ha hecho bien, digamos, a la casa común, a la comunidad, a la paz, y eso está ahí de fondo, y además ha dejado interrogantes serias sobre la democracia y los derechos humanos, y se empiezan a dar durante estas décadas como una mayor vinculación de no ver eso como una industria aislada que está allá y que, bueno, contamina y tal, pero sino que hay una relación con todo esto. Y entonces vamos entrando a una nueva etapa. Los hitos de la lucha antiminera por mucho tiempo los hemos dejado como aislados. Ok, eso ocurrió en Remance, esto ha ocurrido en Cerro Colorado, pero empezamos a verlo ahora de manera en conjunto por diversos factores. Estamos, por un lado, en una etapa de mayor información, de mayor comunicación. En el caso de la Iglesia ha sido fundamental el Laudato Si, por ejemplo,
pero hay mucha más información y la propia realidad que nos ha ayudado a ir comprendiendo más la relación entre ese extractivismo minero y otros problemas, privaciones de bienes básicos como tierra, agua, alimentos, salud y cuestiones muy tangibles como el factor climático. Entonces ir percibiendo esa realidad, también esas acumulaciones que fueron dejando las otras experiencias de la minería, y finalmente entrar en esta coyuntura que nosotros no la vemos como una coyuntura de 2 meses o de 40 días solamente, sino que pudiéramos ver que esa coyuntura se fue perfilando desde unos 24 meses, los últimos 24 meses, por un lado por ese, digamos, impulso tan fuerte que estaba tratando de dar el gobierno de Panamá a tener la minería como un eje, como un pilar económico, versus una nueva articulación nacional que se va dando de diferentes sectores y que van permitiendo que nosotros como pueblo vayamos sacando un tema solamente de la esfera de ambientalista y comunidad directamente afectada a ir a todos los demás sectores. Entonces, esos factores que van a ayudar a la masificación del problema y del tema llevan entonces ya a una fase de esa coyuntura que, como decimos, puede ser una coyuntura de 2 años o más, pero que la fase que nosotros entonces identificamos es la fase de estallido, ¿no? La fase del alzamiento nacional y de llevarlo a una causa nacional entre octubre y noviembre, y que dan los resultados que conocemos de un fallo de inconstitucionalidad, de una ley de moratoria minera, pero a un costo alto también en materia de derechos humanos, que también es saldo ahí pendiente. Pero finalizaría la introducción planteando lo siguiente, pensando en las elecciones. Para que todo ese escenario se diera, que no solo jugó la información, la conciencia, el percibir los daños de la casa común, sino que ejes de conflicto jugaron su papel. Un eje de conflicto que pudo poner a mucha gente en la calle, en efecto, es ver el extractivismo depredador versus o confrontado con esa noción de sostenibilidad ambiental, de agua, de salud, y que fue fundamental para mucha gente, pero no todo el país. Podríamos afirmar que fue por eso que salió, digamos, por esa conciencia de la madre tierra y de la casa común. El eje de corrupción podría ser otro eje de ilegalidad, de ese cansancio de la ciudadanía por esa opacidad, por esa ilegalidad, por esa corrupción o esa impunidad, versus un gran sector de nuestra población que sí le presta mucha atención al tema de la institucionalidad, de la legalidad y del orden de la participación ciudadana. Y otro eje de conflicto que también nos movió mucho a gran cantidad de la población fue la noción de enclave, ¿no? Tras la historia que hemos tenido por la soberanía, entonces ese enclave minero versus el asunto de soberanía, el asunto identitario, e incluso lo que para muchos es casi sagrado, el tema de proyecto canalero, de pensar en este país canalero. Entonces todo eso que nos va juntando como nación y como hermandad. Y incluso hay otro eje que posiblemente jugó más en el año 2002, en ese estallido del año anterior, y es el de la crisis económica, el ver el crecimiento económico, el de marcar ese PIB alto allí, pero solo como una cifra que vemos en una estadística, el de ese aumento y concentración de privilegios versus o frente a una gran cantidad de gente que ve su precarización y esa gran desigualdad social. Entonces lo planteo porque esos ejes de conflicto siguen presentes y no se resuelven el domingo en las elecciones. Por lo tanto, el asunto minero, en la importancia que tiene ahora mismo en el escenario, en la agenda política, tiene estos ejes todavía presentes y van a marcar un poco nuestros retos. Quisiera entonces acompañar a mi colega Isaías para que nos comparta el momento en el que estamos y de ahí entonces podamos pensar hacia dónde vamos a ir, cuáles son los posibles escenarios, porque no da lo mismo, obviamente no da lo mismo. Después del fallo de la moratoria, Isaías nos va a contar un poco qué es lo que ha pasado, qué hay, cuáles son los desafíos del proceso de cierre, los desafíos que tenemos como sociedad y gobiernos, para que conversemos también un poco
de que a pesar de que no estamos en proselitismo alguno o en una candidatura, tampoco podemos decir que da exactamente igual el escenario de determinadas candidaturas o determinados gobiernos. Definitivamente que va a haber una gran diferencia entre una opción que sea más pro minería o más depredación que otras que no lo sean. Entonces, pero sea cual sea el escenario, como hemos dicho, nos va a tocar seguir luchando. Así es que, Isaías, cuéntanos un poco en qué estamos. Bueno, sí. Para empezar, quisiera poner dónde nos encontramos. En las gráficas que traigo, si el público lo pudiera ver, la segunda gráfica. Sí. Ajá. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en un momento, porque Panamá siempre se enmarca dentro de un contexto regional y global. Miren, tenemos la casualidad, por azares del comercio y del uso, que actualmente el precio del cobre aumentó. Pasamos de unos $8.200 la tonelada a unos $10.000 la tonelada, casi un 25% de aumento. Y también en todas las actividades que están asociadas al uso y el consumo del cobre, el cierre de la mina afectó esa disposición de mineral, por lo que los precios han subido. Es decir, existe una mayor demanda de ese material. Y que claramente se puede ver que en cuestión de un mes hubo un aumento sustancial en el precio. ¿Y a eso qué nos lleva? A que a un mayor precio haya una mayor voluntad por parte del negocio de seguir produciendo. Y hay que ser consciente de dónde estamos. Siguiente. Ok, esto es para que tengan un contexto. Y a pesar de que nuestra organización dentro de Panamá Vale Más Sin Minería es el Centro de Incidencia Ambiental y nuestro tema no es el económico, sí es importante que la gente tenga el contexto de por qué el tema minero es un tema tan relevante para los gobiernos. Y partamos de lo siguiente. Imagínense, este yacimiento donde se explotarían, que actualmente solamente hicieron la abertura en Botija, incluyen 6 tipos de tajos, es decir, 6 zonas que tienen material. Estamos hablando de que, de acuerdo a los precios que tiene el mercado, tendría aproximadamente unos 120.000 millones de dólares en valor, solamente de cobre, sin tocar el valor de molibdeno, oro y plata. Estaríamos hablando de que todo el material, los 4 metales, más en ese sitio tendrían un valor aproximado de 156.000 millones de dólares. ¿Y para qué se podría comparar ese valor? Estamos hablando del Producto Interno Bruto de Panamá, Bolivia, Paraguay, juntos en un año. Solamente lo tiene ese yacimiento. Eso crea una fuerte intensidad en el deseo de utilizar ese recurso. Y debido a eso, no podemos pensar que la lucha acumulada por la población se va a solucionar. Este es un tema para larga data y es un tema donde cada uno tiene que poner que la plata no es principal. Estamos claritos de eso. Yo soy biólogo. El asunto es que tampoco podemos desdeñar el asunto de que es una presión económica que se va a mantener. Y es una presión que muchos grupos de interés van a mantener porque realmente es un valor relevante. Siguiente. Miren, se dieron toda una serie de eventos a partir de la situación con la mina. Lo primero, y una cosa que poco se habla, es una moratoria minera. Estábamos hablando de que potencialmente tendríamos otras 14 minas, de 14 a 16 minas en el país. La moratoria hizo que eso se anulara. Solamente queda Veragol y, Dios mediante, se fallaría en la Corte Suprema para declarar su inconstitucionalidad. Pero además de eso, hay toda una serie de eventos que se han venido comunicando y ejecutando a lo largo del tiempo. Bien, si quiere alguno la presentación, solamente me escribe a técnico@cianpanamá.org y con mucho gusto le paso la información. El 7 de diciembre, imagínense, es que el MISI le comunicó a Minera y le pidió detener las operaciones, pero el fallo fue el 28, ¿recuerdan? Pasaron tantos días.
El 19 de diciembre es que el MISI ordena un plan de preservación. Luego, ese 22 de diciembre, casi un mes, es que el Ejecutivo presenta un plan de acción para el cierre y evalúa quién será responsable de esos costos. Luego, el 8 de enero, el MISI anuncia la inspección con representantes de la sociedad civil que se realiza el 11 de enero. Cuando vamos a ese sitio de mina, lo que podemos constatar es que en ese momento la mina no está operando. El 16 de enero, Minera presenta una propuesta de plan al gobierno central. Y luego, el 30 de enero, el Ministerio de Ambiente le pide crear un plan de cierre y actualizar la fianza. ¿Qué es la fianza? La fianza es un tipo de instrumento de gestión que establecen los estudios de impacto ambiental de alto impacto. ¿Cómo así? En el caso de que una empresa se vaya de un lugar, hay que seguir manejando o tratando de remediar los daños. Bueno, esa fianza, en teoría, debe pagar los costos de los daños que se puedan producir. Entonces, todos los estudios de impacto ambiental de esa categoría, categoría 3, debieran presentar una fianza ambiental. El 20 de febrero, Minera Panamá anuncia un plan de visita que rápidamente es revocado por el MISI al día siguiente. Siguiente, por favor. Luego, el MISI establece una serie de situaciones para el cumplimiento del fallo y establece, por ejemplo, ya en marzo que se daría un plan de cierre minero. Hoy es importante, hoy 30 de abril es relevante porque durante un mes el Ministerio de Ambiente estuvo abriendo el proceso de consulta pública para establecer los instrumentos de gestión que tendrían que ver con el cierre minero. Pero hay un detalle, ha pasado tanto tiempo y sin embargo eso no se ha implementado. Siguiente, por favor. Ok, este fue el cronograma que nos facilitó o en algún momento indicó el gobierno que se debía implementar. Sin embargo, ya estamos a 30 de abril y una de las preocupaciones de todos los grupos ambientales es que ese plan no se ha ejecutado. Entonces, el tiempo se acaba, el impacto se acumula y el gobierno no ha realizado las diferentes ejecuciones. Uno de los conflictos que hemos tenido con el Ministerio de Comercio e Industria en estos últimos 6 meses es que ha tenido una mejor disposición a conversar, pero la información que tiene no la hace pública. Es decir, que esa información tiene que estar en la web y accesible a que la gente la conozca. Siguiente. Entonces, ¿por qué somos vulnerables actualmente en el tema de el contrato a pesar de los fallos? Uno, debido al alcance del fallo que tuvo y dos, a la inacción del Ejecutivo. Tómese en consideración lo siguiente. El fallo lo que indicó es que el contrato minero era inconstitucional. Pero tómese siguiente. Si se presentara un nuevo contrato, porque el gobierno siguiente lo aprueba, tendría que ocurrir todo el proceso. La Corte Suprema lo que dijo es que habría que seguir un mecanismo adecuado que garantizara, pero no indicó que no se podría presentar un nuevo. Entonces, esa amenaza sigue existiendo. Y a su vez, el Ejecutivo, con muchas palabras que ha hecho y al igual que muchas otras acciones que tienen que ver con el manejo estatal, no ha implementado los debidos manejos y ha ido pateando la bola, igual que con el seguro, para que el otro gobierno se haga responsable de eso. Siguiente. Entonces, el fallo de la Corte, cuando se concretó, básicamente el fallo enorme que todo el mundo bailó y celebró en las calles, tenía que ver con estos 4 puntos. Se había faltado la licitación pública, se habían establecido facultades exorbitantes a la empresa, se necesitaba un nuevo estudio de impacto ambiental según la Corte y no se realizó una consulta pública adecuada. Debido a estas consideraciones, la Corte en su momento consideró que no se había cumplido con el proceso que requería. Siguiente.
Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? Que bueno, que no hay un plan de preservación ni cierre seguro. Lo que la población exigió en todo momento era el cierre de la mina, no mantenerlo. Hay una falta absoluta de la transparencia. Hay un incumplimiento de la legislación ambiental, y la legislación ambiental es sumamente importante porque siempre decimos, en Panamá no hay necesidad de escribir más leyes. Lo que debiéramos hacer es cumplir las que hay. Entonces, esto nos lleva a que Panamá sea vulnerable hacia los arbitrajes. En el primer momento en que hubo el cierre, el gobierno debió presentar un plan de auditoría, tanto financiera, económica, social y ambiental, para evaluar cuál era el estado de esa empresa y establecer, en función de eso, qué pasos a seguir. El gobierno actualmente, ya le quedan un par de días, no ha establecido eso. Miren, es un ejemplo sencillo. Cuando nosotros alquilamos una casa y viene alguien nuevo a arrendarla, usted básicamente va a la casa y ve cuál es el estado de esa casa, para en función de eso actuar. Esa simple inspección, evaluando los criterios que se tienen en la zona y en función de eso actuar, el gobierno no lo ha hecho. Siguiente. Bien. Uno de los problemas que se establece en cuanto a las diferentes empresas es que se podría asumir por parte de ellas que se está realizando una expropiación, es decir, que el Estado ha ido quitando de alguna manera la propiedad. Precisamente esto es lo que en todo momento se quiso evitar al hacer una derogatoria, y por eso se pidió que se estableciera la inconstitucionalidad de la ley. Siguiente. ¿Ok? Ahí miren lo siguiente. Entonces, solamente tenemos la imagen de 3. Hay más. Estos son unas imágenes de las empresas que han demandado, estarían demandando al Estado panameño. La argumentación en los arbitrajes es que el Estado panameño ha incumplido con ellas, y entonces, ante mecanismos internacionales de comercio, estas empresas están demandando al país. ¿Qué es una solución final? No, ni tampoco hay que alarmarse. Los estados han sido múltiples veces amenazados, y en el listado lo que se establece es diferentes países que han sido demandados por diferentes tipos de empresas. ¿Pero para qué? Ante un ataque de este tipo, el Estado lo que debe conseguir es una total transparencia con la población. Segundo, las debidas auditorías que defiendan al país. Y tercero, que las personas que participen en los arbitrajes por parte del Estado garanticen el mejor manejo y la seguridad para el país. Siguiente. Esta información establece las violaciones, por ejemplo, que en algún momento constataron que se estaba realizando por parte de la empresa minera, y que reposan en los propios informes del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, se debía haber presentado un plan de recuperación ambiental y de abandono por la siguiente manera. El proyecto fue aprobado en el 2011, 2012, y hasta el 2024 esa empresa nunca presentó al Ministerio de Ambiente una renovación de esos planes. El Ministerio de Ambiente en algún momento debió exigir que esa información fuera presentada, y en su momento nunca lo hizo. Siguiente, por favor. Ahí están las notas de 10 horas, las resoluciones, y las que establecerían en su momento que el Ministerio de Ambiente tenía que revisar cada 5 años, es decir, luego en el 2016 y luego en el 2021, 2 renovaciones. Uno de los vacíos más importantes que tenemos, y por eso es que el análisis que hace Lilian no es igual cualquiera persona que administre eso. Este tema no es un tema político, partidista, es un
tema que tiene muchas raíces técnicas. No se puede poner a cualquiera a decidir, sino que cumpla la ley. Las organizaciones ambientales, en todo momento, lo que pedimos no era que se hiciera otra cosa más que cumplir las leyes. Ya el Ministerio de Ambiente tenía la capacidad de darle seguimiento. Siguiente. Sí. También un detalle que se establecía, por ejemplo, es una garantía financiera. Pero esa garantía financiera tiene que contemplar todas las posibles actividades en función de un evalúo, no que haga la empresa, sino que haga el Estado en función de cuánto realmente necesita para garantizar. ¿Sí? Porque la empresa siempre va a tratar de reducir costos. El gobierno, en teoría, debiera hacer la evaluación que garantice que se paguen las cantidades que deberían ser. Siguiente. Bien. Bueno, es importante conocer y establecer que a pesar de la ley 406, también a causa de la protesta de la ciudadanía se estableció el proceso de moratoria minera. Imagínense, teníamos entre 14 y 16 concesiones entregadas por parte de los diferentes gobiernos y partidos, y a su vez tendríamos más de 103 otras posibles concesiones a lo largo del país. Si tenemos problemas con una, imagínense qué íbamos a hacer con otras 14 a lo largo del país. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra conclusión es que, bueno, este tema no se puede dar por terminado, hay que seguir presionando. Es urgente presionar al Ejecutivo, del color que sea, para que logre las auditorías e inspecciones. ¿Por qué? Porque eso garantiza un mejor resguardo al país. Hay que exigir el inicio de investigaciones ante posibles esquemas de corrupción. También es necesario presionar para que se cumplan todos los mecanismos de transparencia. Uno de los detalles que se evidenció cuando el tema fue llevado en la asamblea era que la gente no conocía qué estaba pasando. Entonces, por un lado, los gobiernos piden que la población soporte las implicaciones de los daños que sufren, pero tampoco se le comunica a la gente qué situación se da. Si por lo menos se hubiese sido suficientemente amplio de establecer qué era lo que había, la población quizás hubiera reaccionado diferente. También es posible que se den situaciones que pidan la inconstitucionalidad de la ley de moratoria minera, y hay que establecer y presionar a que el MISI cumpla con lo que establece la ley de moratoria, y finalmente todas esas concesiones mineras legalmente queden fuera del sistema. Siguiente. Esto es como se ve la concesión minera. Este es un tajo. Sí, hace de una semana. Hicimos el sobrevuelo. Miren, a las personas que hablan de, oh, miren el enorme daño que está allí. Sí, imaginémonos ese tajo con unos 10 años más hacia abajo. Pero no solamente ese tajo, imagínense otros 5 más igual que ese a lo largo del territorio. Es mucho lo que se ha perdido, pero es mucho lo que se ha ganado. Y nosotros tenemos que trabajar por esa esperanza de todo lo que se tiene. Siguiente. Esto que se ve así es la instalación de manejo de relave. Esta estructura solamente recibe agua y los residuos del producto. Pero eso era un bosque. Que me diga que eso no tiene contaminación. Bueno, puede ser. Pero el dato que le llevo es lo siguiente. Ese ecosistema que ustedes ven encharcado y lleno de arena, era un ecosistema que tenía jaguares, pumas, águilas, arpías. Entonces, no me pueden indicar que eso no afecta. Estamos hablando de uno de los sitios de mayor endemismo y biodiversidad en el país y en el mundo. Siguiente, por favor. Uno de los puntos a resaltar es que Donoso sigue siendo área protegida, sigue estando en el corredor biológico mesoamericano, sigue teniendo poblaciones campesinas e indígenas y sigue teniendo gente por quien luchar.
No podemos pensar que simplemente porque se dio la mina debemos abandonar todo lo que se dio. Ese no es el punto. Un gobierno sensato lo que llevaría es ese sitio hay que reponerlo y restaurarlo. No abandonar y mucho menos abandonar la gente. ¿Y el siguiente? La foto siguiente casi fue un regalo. Porque cerca de donde estaba el Tajo muerto estaba la vida floreciendo. Entonces, mire, a veces a la naturaleza no hay que ayudarla, simplemente con que no la dañáramos es suficiente. Entonces, este ecosistema valioso, con dosel, especie única, biodiversidad, ecosistema de proteger, esto sigue siendo el área de Donoso y Omar Torrijos. Y es por eso que los grupos ambientales y los grupos de la sociedad civil establecemos que esta lucha minera no se puede acabar ni se puede quedar ahí, no se puede abandonar. Este ecosistema es valioso en sí, no solamente por el uso humano que le demos. Ahí hay gente abajo que vive, que su derecho y su oportunidad fue cortada de muchas formas. Entonces no podemos pensar solamente de manera triunfalista, ya se consiguió, no hay más nada que hacer. No. Incluso tampoco podemos ser derrotistas, decir, no, ese ya daño se hizo, mira que este sitio está perdido, no hay nada que hacer. Cuando alguien argumenta que no hay nada que hacer, dime si no hay algo que hacer ahí. Entonces, así son los ecosistemas de Panamá. Quizás para nosotros que nacimos en bosque y con monte al lado, estos son árboles más. Pero para la gente que no es de aquí, esta biodiversidad es única. Es cosa que otros países no tienen y que preservan. Entonces, esa creación de Dios que tenemos, no la podemos dañar, no la debemos perder, ni permitir que se destruya por intereses que en muchos casos, a pesar del valor económico que tiene, que innegablemente tiene y es grande, lo único que lleva es una eliminación total de eso. Entonces, por mucho dinero que después se quisiera invertir en ese sitio, la destrucción y el grado de degradación de esos ecosistemas es tal que eso no se repone. Entonces, el daño que se da en esos sitios es irrecuperable y así debemos valorarlo. Y esa es la información que queremos que le llegue a las personas. ¿Hay un daño en Donoso? Sí, pero la solución no es salir huyendo. La solución es ir al lugar, ver qué podemos hacer, recuperar esa zona, garantizar la mejor vida para las personas y proteger el ecosistema que existe. Estamos hablando de una zona de alta biodiversidad donde caen 4.000 milímetros de lluvia al año. No hablamos de cualquier sitio. Y dejo a Lilian para que siga. No, bueno, nada, en resumen, tenemos estos enormes retos en el actual escenario político, planes, promesas que no se han cumplido, responsabilidades desde el gobierno panameño que no se han ejecutado, la población no sabe, piensa que ya con el fallo y que la moratoria estamos blindados, pero tenemos que seguir presionando, como ha señalado Isaías. Y está el tema también en lo económico, que algunas de las candidaturas, no nos extrañe que usen, y es que como hay crisis económica, como hay dificultades económicas, como que pospandemia, otra vez este discurso de que la minería, otra vez pensémosla, tal vez podemos hacer una minería más bonita, renegociar un mejor contrato, sin 25 violaciones a la Constitución. Y frente a eso, entonces, también necesitamos ser firmes en revisar que aquí ya se venía dando una crisis económica, que aquí hay un historial de desigualdad con y sin minería, aquí hay una incoherencia en que ese derrame del ingreso y del crecimiento no llega. Y más bien tenemos que pensar también en oportunidades que estamos perdiendo, porque no solo hay que hacer cumplir todos los pasos necesarios para que se lleve a ese cierre definitivo, que es al final lo que la población quería, quiere un Panamá libre de minería, sino que hay oportunidades de investigación, de desarrollo, de estudios de especies, de encontrar ¿cómo es que se llama, Isaías? El tema medicinal con
con el potencial que tiene esa zona y también de construir esas alternativas económicas desde la población también. Entonces, más bien hay oportunidades que desarrollar y Panamá podría ser pionero en la región latinoamericana de por primera vez cómo se puede cerrar de manera adecuada, responsable, una mina a cielo abierto en una zona tropical, pero además de cómo después de eso podemos construir un aprendizaje común de restauración, de rehabilitación, de resiliencia de ecosistemas y de comunidades. Así es que bueno, hay tareas enormes en derechos humanos y el escenario político que nos estamos jugando, digamos, ahora, no es que otra vez sea lo que va a resolver todos los problemas, pero sí puede hacer una gran diferencia en lo que pueda pasar con la minería en Panamá y llevarnos a nuevos escenarios de conflicto o de oportunidad. Así es que hay que pensar con mucha responsabilidad el voto y analizar muy bien las posturas y los compromisos, hay que decirlo con claridad y con sinceridad. O sea, los sectores que estén comprometidos con una industria como esta nos llevan entonces a un escenario de conflictividad y no vamos a tener paz en una situación así. Más bien, bueno, ustedes pudieran compartirnos sus puntos de vista. Son retos comunes, no tenemos la salida o la respuesta o la solución. Es qué vamos a construir, qué vamos a hacer para hacer cumplir la ley y para construir ese Panamá libre de minería, ¿no? Tomando en consideración siempre que el proyecto minero de Minera Panamá es muy importante en ambos sentidos. Este proyecto, si se volviera a ejecutar por la mala decisión de la población y el gobierno, sería el punto de partida a todo el resto de concesiones que se desean desarrollar, como ejemplo. Y a su vez, si se desea cerrar y se ejecuta debidamente la ley y se cierra, sería el punto de partida para que no se realice minería en ninguna parte del país. Es decir, que esa importancia como punta de lanza, ya sea a favor o en contra, es una espada de doble filo que hay que saber manejar, entendiendo las repercusiones que tiene en ambos casos, entendiendo de que este es un tema que va a trascender en el tiempo y que es un tema que va a necesitar una vigilancia persistente de acuerdo a esa realidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Estamos abiertos a sus preguntas en la medida de nuestras posibilidades. No sé si hay preguntas en cámara. Según las apreciaciones de ustedes, que están tan versados en el tema, todo este manejo de la minería ha sido por ineficiencia o por simplemente ganancias personales que no se quiere, o sea, no informan a la población, ¿no? Simplemente se ejecutan muchas veces a espaldas de la población. Y como no hay información, uno no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente el tema minero es un tema de larga data. Por ejemplo, solamente en el caso de esta concesión, eso data del año 1969, donde hubo sucesión desde una empresa japonesa y luego a lo largo de los gobiernos han venido sucediendo. Hay que entender que la inversión económica que se hace en función de estas empresas es alta y los intereses económicos asociados a ella también. Entonces los gobiernos lo ven como una alternativa rápida, una cajita menuda, sin evaluar las repercusiones que eso tiene para el resto y el daño que ocasiona no solamente al ecosistema, sino al tejido social. Porque el daño que se le hace al tejido social es grave y no se satisface con este tipo de empresa, tanto así que eso provocó el enorme estallido social que por mucho tiempo intentaron de acallar o de pensar de que se mantenía en silencio en el área de Colón. Entonces no es que la gente no hablaba, es que gritaban y nadie los quería escuchar. Entonces son dos situaciones muy diferentes que se dan. Pero es un negocio y
Existen intereses de todo tipo, portuario, de transporte, logístico, infraestructura y demás, que se ven beneficiados y esos grupos económicos que se ven beneficiados siempre van a estar detrás de un mecanismo que garantice el aumento de su tasa de rentabilidad. Y yo agregaría algo, que está como... es una discusión muy importante de que contraponer la viabilidad ambiental sobre si nuestro ecosistema realmente puede soportar eso y la parte de funcionalidad. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, a través de ciertas consultorías y cooperando con el Ministerio de Comercio e Industria, habían estado promoviendo desde 2020 este tema de crear un marco para una nueva institucionalidad minera, bajo la tesis de que se puede hacer una minería con más responsabilidad, mejor fiscalización. Pero está la pregunta realmente si las características ecológicas de nuestra naturaleza realmente son compatibles con ese tipo de industrias. Y la respuesta es no, por algo no es una industria recomendable en los países con nuestras características. Entonces, esa pregunta de sobre ser funcional, sí, es un problema porque no hay capacidad de fiscalización siquiera en condiciones normales, porque además pueblos indígenas, comunidades y naturaleza son como los parientes pobres de la gestión pública y lo menos vigilado, lo menos protegido. Entonces sí, hay un problema de ineficiencia, de ineficacia, de falta de vigilancia, de falta de transparencia, pero aún mejorando esos temas funcionales institucionalmente, nosotros tenemos la capacidad, la biocapacidad, como dirían acá. No es viable para nosotros. Nuestras 52 cuencas hidrográficas, nuestro bosque, no soportan con esa actividad de manera extensiva, ¿no? En especial cuando los gobiernos solamente han apostado a esa actividad y a las diferentes actividades económicas sin la debida institucionalidad y seguimiento. No podemos darle seguimiento ni siquiera a Cerro Patacón, lo tenemos aquí al lado, con humo en las narices de todos nosotros. Estamos hablando de cientos de kilómetros de distancia, con equipos de alta tecnología, sin funcionarios capaces de llegar, sin vehículos, sin laboratorio, sin capacidad de análisis. Entonces, los gobiernos básicamente, diría mi abuelita, se llenaron primero los ojos que la barriga. Entonces vieron una olla grande de metales y la posibilidad de tener cantidad de recursos sin contemplar las implicaciones y el pacto con quien se estaba haciendo. Y ese pacto tenía una consecuencia. Entonces, cuando se toman esas decisiones sin analizar realmente las repercusiones que tienen, tenemos esta clase de cosas que pueden agravarse si se siguen sin tomar las consideraciones que corresponden. Bueno, yo creo que más que una consulta es sobre todo un comentario y viendo todo lo que se ha presentado, ¿no?, del tema y los desafíos que tenemos y sobre todo para el tema de la nueva administración o el nuevo gobierno que va a venir, que tiene que tomar la decisión, ¿no? Pero yo creo que, y lo he conversado con algunos de los que están dentro del capítulo de Iglesia y Minería y la REMAM, yo creo que hay una preocupación que a nosotros nos ha quedado y sobre todo nosotros de que lo vemos desde la iglesia y no tenemos, y pues siempre se nos pide mantener una postura política neutral, es decir, no irnos por ningún partido político, sino más un trabajo con la comunidad y para la comunidad. Pero yo sí he visto, ¿no? Y otros compañeros han visto, ¿no?, que después de la lucha minera realmente pues ha habido una fragmentación de los movimientos sociales, de los movimientos comunitarios. El caso por lo menos de la cuenca del río Pacora, la coordinadora campesina en Río Indio y otras organizaciones, y sobre todo pues cuando se ha visto desde la ciudad una tendencia, y perdone que lo diga así, pero una abogada, ¿no?, de las que estuvo en el fallo, unas cuantas horas después salió con un determinado partido político dando una alianza y hablando de esto. Entonces ese mensaje caló mucho el tema. Ese día estábamos felices porque habíamos ganado el contrato y habíamos logrado tener un fallo de la corte,
pero al mismo tiempo a la larga pues dejó una inquietud y eso fue trayendo problemática dentro de los movimientos comunitarios. Entonces, sobre todo a nosotros como preocupación a nivel de iglesia, sobre todo que estamos en las comunidades, es seguir llamando a la unidad, pero hay mucha gente que te dice, yo no quiero ya participar porque yo no quiero que me tomen para un determinado movimiento político, yo estoy porque es una necesidad de mi comunidad. Entonces, yo creo que hay que también tratar de rescatar eso, ¿no? Rescatar que esto es una lucha para una vida de todos, es decir, un bien común, no es para que alguien lo abandere y luego lo termine usando como una causa política. Y sobre todo puesto que las comunidades con las que uno trabaja, en la costa abajo de Colón, o pues por lo menos en comunidades en Darién, son comunidades que pues siempre han estado lejos de un polo de desarrollo, la gente no se cree el cuento político. Yo siempre he dicho que los campesinos, de verdad que ellos ya no se creen el cuento, ellos van a votar porque es la obligación de ir a votar, pero realmente no miran allá ese futuro de que un político les vaya a resolver. Pero yo sí siento que a la larga desde la ciudad a veces hay que tener un poco, ¿no?, de detalle con los mensajes que se envían, porque cuando las comunidades se fragmentan, pues es un trabajo, o sea, es un trabajo arduo y sobre todo que muchas veces no se hace desde la política, sino que son los religiosos, las religiosas, los catequistas, los que están allí, los que tienen que volver a unificar y cuando ya algo está unificado cuesta volverlo a tejer, ¿no? Allá atrás tenían una pregunta. Antes de que él hable, yo creo que hay un detalle que a veces sí se nos pasa por alto en esto. Y es que esta situación, esta acumulación de eventos se dio por la integración de muchísimos grupos. Lo que la gente o los medios trataron de presentar fue básicamente una gran conjunto de jóvenes peleando en la calle, cuando realmente los jóvenes tuvieron un valioso aporte, pero era un sinnúmero de personas. Yo recuerdo haber visto grupos LGTB, religiosas, he visto maestros, sindicalistas, socialistas, de derecha, de todos juntos, peleando por una causa común. Entonces, asignarle la responsabilidad a uno solo también es quitarle el esfuerzo que realmente todos hicimos. Porque el detalle, y cuando nos llamaban del exterior preguntando qué había pasado, cómo era posible de que una población se uniera, allá afuera veían era un puño, pero un puño tiene diferentes dedos y los dedos son diferentes. Intrínsecamente los dedos tienen que ser diferentes. Entonces, lo que hay que entender es esa diferencia en la unidad, pero tampoco hay que esperar que pasado elemento, cada grupo no va a manifestar sus diferentes intereses, desde la ampliación del canal o rechazarlo, la defensa de los campesinos o el derecho al paso. Habían demasiados intereses que en ese momento se articularon en ese sentido. Y creo que lo relevante de ese evento fue que esa situación se dio. Pero hay que entender que y trabajar también sabiendo que incluso con el mejor de las voluntades, tratando de manejar un tema para la colectividad, siempre van a aparecer intereses que van a intentar dividir o también cosechar y pescar el río revuelto. Esa es una realidad porque somos seres humanos y eso es casi inherente a nuestra naturaleza. Allá el compañero. Sí, buenas tardes. No, interesante el tema. Yo estuve también en las calles durante todos esos meses y considero pues y rescato que ya más de 40 años nuestros obispos han estado hablando duramente sobre este tema y que revisáramos las leyes de minería. Hay una carta pastoral que habla sobre eso. También quiero, rescatar pues todo lo que han hecho otras fundaciones. La Fundación Albatros había hecho un video interesantísimo donde ya había gente afectada allá en esa área de Donoso. Y nosotros nos vimos, todavía no despertábamos, pero es que las redes sociales todavía no estaban en ese momento. Gracias a las redes sociales pues fuimos despertando y salió ese sentir. Cuando salió todo esto de la minería,
nos miramos en el espejo allá de Cerro Pasco, creo que eso queda en Perú, y allá cómo se veía la cantidad de personas ya afectadas con plomo en sangre, cantidades tremendas, cómo nacían los niños, tenían problemas de aprendizaje, de crecimiento, gente enferma, y eso era lo que nosotros queríamos para nuestro país. No, definitivamente. Entonces, gracias a Dios, pues lo logramos como país y seguiremos en la lucha, en las calles si es posible. Yo quisiera como dialogar con estos puntos que han tratado ahorita, regresando a algo que plantaba anteriormente sobre el proceso de cambio social que está viviendo el país. 2019, juventudes que salen a las calles después de muchos años y después de que se ha desarticulado las organizaciones juveniles casi que prohibidas desde secundaria, pero salen para impedir básicamente una reforma constitucional. 2020, en plena pandemia, numerosas comunidades protestaron a un ritmo muy alto. Yo me di la tarea de registrarlos. Llegó un momento que había 1 o 2 protestas diarias en todo el país, todos los días entre 2020 y 2021. Y en el 2022, ese estallido que tiene características tan especiales porque es nacional, pero que se da con un epicentro en el interior del país, en Veraguas. Y luego tenemos 2023, que se vuelve una causa nacional. Entonces lo que quiero decir es que, sin minimizar el papel que tienen las elecciones, porque sí que tiene un peso importante incluso en las oportunidades y capacidades que tengamos de seguir luchando y participando, pero sin minimizar el papel de las elecciones, lo que quiero decir es que el verdadero proceso de cambio social ya se viene dando en Panamá. Y las elecciones, desde mi punto de vista, y no decían ni del movimiento, sino como una observadora social, para mí las elecciones han hecho una pausa en ese camino de un proceso que sí se viene dando, que no depende solo de octubre, que 2019, 20, 21, o sea, hay un malestar social, hay un proceso de cambio, hay un estallido urbano inédito que todavía ni los que estudiamos desde el punto de vista sociológico, politológico, del estallido urbano, con las características que se dieron. Entonces, lo que pasa es que ese proceso social lo que tenemos es que encauzarlo. Es bastante típico que en Panamá, después de, no vamos a decir estallidos, pero después de estos episodios de protestas, por ejemplo, venga un desgaste, porque somos una sociedad muy precarizada también. Entonces tenemos dificultades para la participación y después de estar 2 meses en calle nadie puede soportar una resistencia eterna. Siempre hay como un desgaste, un declive. Y ese otro factor, elecciones. Entonces yo, bueno, no es que quiera ser la más optimista, pero lo que pondría de reto en esa fragmentación que yo también la hemos observado, esa dispersión, ese agotamiento o esa pausa, ver cómo retomamos y reencauzamos, porque ahí hay condiciones, ahí hay un malestar, pero que yo lo siento positivo, porque en medio de todo esto que se pueden llamar estallidos o alzamientos, he notado la característica de la gente de defender un Estado de Derecho, no se han dado como procesos insurreccionales contra. Y a pesar del desánimo, o sea, la gente va a ir a votar, ya no ilusamente, pero la gente quiere un cambio real por la vía institucional, por la vía democrática, y eso es valioso ver cómo lo podemos encauzar. Eso sí, no sé, pero tenemos esa tarea. Cómo construir algo nuevo con unidad y superando y trabajando en función de lo que nos une y no de lo que nos divide. Sí, imagínense la importancia que tiene. Ustedes se imaginan toda la población de un país con más de 70 sitios de bloqueo, que lo que seguían pensando y pidiendo internacionalmente era que se cumpliera la ley. Y los más radicales, otra ley, una derogatoria, radicales entre comillas, ¿no? De como que miren el grupo más rojo, sí, que pide una derogatoria. O sea, estamos yendo por la vía institucional. Sí, entonces, a pesar del conflicto, la población siempre se mantuvo el respeto de la legislación y la ley. Nunca se le ocurrió ni alterar el orden ni destruir el sistema político. Todos se mantenían en que había que respetarlo y cumplirlo hasta sus últimas consecuencias. Agrego algo, esas bardas de la asamblea nunca fueron lo que detuvo a la gente. O sea, de verdad 65,000 personas hubieran podido tumbar esa barda siempre. Entonces, más que todo era el respeto de no entrar, que las bardas, era el miedo de ellos a salir, más que el miedo del pueblo de entrar. O sea, en algún momento, y recuerdo el 3 de noviembre, el pueblo estuvo
rodeando la presidencia y la gente cantaba el himno en las calles. Ese es el pueblo nuestro. Entonces hay que tener esperanza y entender que hay un problema grande, pero no perder la esperanza. Entonces ahí yo termino. Yo también. Y gracias. Gracias. Allá controles que nos dice. 6 en punto, casi. Agarramos. Agradecemos, ¿verdad?, este encuentro, el primero para nosotros como equipo de Iglesia y Minería, pero ya lo hemos escuchado, es la fuerza que viene, ¿verdad?, moviéndose en Panamá, y que de muchos escenarios estamos encontrándonos. Y para nosotros creyentes en Jesús, el tema de la unidad es unidad en lo diverso, unidad en lo distinto y unidad con esperanza y para una transformación. Y eso es lo que queremos ser. Aquí es como la semilla pequeñita siempre, de pocos, pero con una fuerza de irradiar más. Todos y todas aquí estamos en diferentes espacios y creo que ahí vamos a seguir empujando. Nosotros como Iglesia y Minería esperamos, ya decía también Alberto, junto con Remán, la familia claretiana y otros actores de la iglesia, seguir empujando, y esperamos también que, bien citados, estén también los obispos como pastores en este camino que no ha terminado, que no hay punto de llegada, pero sí que hay diferentes momentos, y hoy nos lo ha hecho ver muy bien Lilian e Isaías, que más allá de lo técnico y de la situación legal, es la fuerza de la esperanza la que nos va a hacer seguir estando. Gracias y qué bien encontrarnos. Paz y bien. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.